Que encienda su cámara, Jacqueline, y vamos a partir. Aquí espérenme un momentito. ¿Pueden empezar tantito? Ahí voy. Sin problema. La ponente Jacqueline también es Jacqueline. Ah, perfecto. Ya me estaba angustiando. Muy bien. ¿Partimos entonces, Salvador? Sí. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. En esta Buenos días. mañana de domingo de nuestra cuarta jornada, tengo el gusto y el honor de presentarles a Jacqueline Caniwan, mapuche lafkenche, lingüista académica de la Universidad de la Frontera, magíster en lingüística indoamericana en el CIESAS de México, y actualmente realiza un doctorado en lingüística en la Universidad de Leiden, Holanda. Su trabajo se centra principalmente en lingüística mapuche, educación intercultural y sociolingüística. Ya ha realizado artículos científicos del área y ponencia en diversos espacios, donde también, en paralelo al trabajo académico, participa activamente en su comunidad de origen y en la organización mapuche Identidad Territorial Lafkenche. Quiero decir que cuando hablé con Jacqueline para invitarla, justo estaba por entrar a la Asamblea Constituyente de Chile, que se hizo hace poco tiempo, para dar su testimonio y dar como experta en territorio a toda la Asamblea Constituyente chilena. Y Jacqueline me dijo, mira la coincidencia, porque estoy a 20 minutos de entrar a dar esta conferencia. Y yo le dije, bueno, aquí hay sincronía, Jacqueline, bienvenida al Congreso. Bueno, el título de su conferencia va a ser Uño Quintún Tain Folil. No sé cómo lo dije, Jacqueline. Una mirada a nuestras raíces. Bienvenida, Jacqueline, muchas gracias. Un gusto escucharte. Feleima y Marí, muchas gracias por la invitación. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes parte de lo que es el conocimiento o Kimón mapuche. Kimón significa sabiduría, parte del conocimiento de nuestro pueblo. Con todos ustedes que están por toda esta América Morena, así que hoy día voy a compartir. Yo siempre hablo que uno lo que hace más que nada es compartir el conocimiento que viene acumulado por miles de años de cada uno de nuestros pueblos de origen. Cada uno de nosotros, según la visión mapuche, tiene un origen y un territorio. Y de eso les voy a comentar el día de hoy, de eso les voy a compartir. Nosotros hablamos en mi cultura de compartir la palabra. Se trata de una presentación principalmente centrada en eso. Aquí no va a aparecer ningún marco teórico con algún autor conocido, sino que aquí los autores han sido
los años de observación, de escucha principalmente, que nuestros pueblos originarios a través de los siglos, a través de su existencia y de su relación con la naturaleza y con el resto de la humanidad, con los otros seres humanos, han ido reuniendo este conocimiento, esta forma de entender el mundo que personalmente creo tan necesaria para los tiempos actuales. Como señaló Sergio, esta presentación, voy a ponerla en pantalla completa, se llama Huñoquintún Tain Folil, una mirada a nuestras raíces. En la medida que avanza la presentación, vamos a comprender el concepto también de Huñoquintún, que es muy relevante para nosotros como mapuche. Como bien señaló Sergio, yo soy mapuche de la costa, por lo tanto nos llamamos mapuche lafkenche. Soy originaria de acá, he tenido la suerte de ser bilingüe, mapuche sungún castellano. Tuve también además la suerte de haber sido criada en la tradición mapuche porque vengo de un linaje de mujeres sanadoras, así que creo que ha sido muchos regalos de la vida. Y aparte de mi trabajo académico, que ya tiene bastante tiempo, participo también de una organización política que se denomina Identidad Territorial Lafkenche, que abarca organizaciones mapuches de 5 regiones del país por la costa, donde nuestro principal interés ha sido siempre el establecer un diálogo con la sociedad chilena por la defensa de la naturaleza, que es lo que nos mueve principalmente. Chile, en la actualidad, tiene 9 pueblos originarios que han sido reconocidos por el Estado chileno en este último tiempo. Por el norte se encuentra el pueblo Aymara, en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, y hay allí también una importante población quechua. Siguiendo más al sur está el pueblo Chango, que es un pueblo de pescadores que ha reivindicado sus derechos en este último tiempo, así como también el pueblo Coya y el pueblo Licanantay, conocido también como Atacameño. Estos 5 pueblos se ubican en el norte del país, desde las regiones de Coquimbo hasta el límite con Perú y Bolivia. Al frente de la región de Valparaíso, en el centro, está lo que se conoce como Isla de Pascua, y allí está el pueblo Rapanui, que es un pueblo que de origen polinésico, se dice hasta ahora, y que se ubica a 3.600 kilómetros de la costa chilena y que es parte del Estado chileno. Hacia el sur, en el centro sur, desde la región del Biobío aproximadamente, a Araucanía, los ríos y los lagos, se ubica el pueblo mapuche, que es al que yo pertenezco. Y más al sur, en los canales australes, se encuentra el pueblo Yagan y el pueblo Cahuáscar. Son pueblos canoeros, se dice que son pueblos que eran pueblos navegantes. De todos los pueblos que existen en la actualidad en Chile, el grupo que tiene mayor población es el pueblo mapuche. Los grupos con menor población corresponden a los grupos australes, en el caso de los Yagan y en el caso de los Cahuáscar, que es una historia tan o más dolorosa que los otros pueblos
que vivimos en Chile. Como les señalaba, el pueblo mapuche en la actualidad tiene una población que está distribuida tanto en el sector urbano como en el sector rural, siendo la población del sector rural la de menor porcentaje. El 48% de la población mapuche se ubica en los sectores rurales de las regiones que ya les mencionaba, el Biobío, Araucanía, los lagos, los ríos. Mientras que la mayor cantidad de población mapuche se encuentra en las ciudades, principalmente en Santiago y en las capitales regionales de Temuco, que pertenece a la Araucanía, Valdivia, que pertenece a los ríos, Concepción, al Biobío, y Puerto Montt, a los lagos. Entonces, lo que tenemos es una población que por circunstancias históricas se ve forzada a la migración, principalmente entre la década del 30 hasta el 60, que es cuando se da con mayor fuerza este proceso migratorio. Proceso que en ningún momento ha disminuido, continúa cada vez de manera muy fuerte. Eso sí, hay que destacar que a partir del año 92 se produce un momento o una reflexión interna de reencuentro con la identidad. Y eso ha hecho que en estos últimos años haya muchísima población mapuche que migró en la década del 60, que está retornando a sus comunidades de origen. No se sabe todavía, esos datos todavía no están, así que todavía no podríamos conversar sobre aquello. Pero eso es lo que, una mirada general, una presentación a muy grandes rasgos de lo que es el pueblo mapuche en términos de su demografía y de su organización, de su ubicación territorial. Por otra parte, antes de pasar ya a conversar sobre conceptos que son sumamente importantes para nosotros como mapuche, hay que decir que tenemos una lengua que tiene un proceso complejo de existencia, que es la lengua mapuche, conocida en algunos sectores como mapudungún y en otros como mapuche zumún, que significa el hablar de la gente de la tierra. Es a partir de la lengua y de su riqueza que se organiza también esta presentación, porque es a través de la forma, de la estructura que tiene la mayoría de las lenguas indoamericanas, que son en sí lenguas aglutinantes, es decir, lenguas que van sumando significados a través de su estructura, lo que nos permite también ir mirando más adentro de lo que hay en el conocimiento, en las formas de entender el mundo que tiene, en este caso particular, el mundo mapuche. Vamos a partir de un concepto que es de donde miramos el mundo, que es el concepto de Azmapu. Yo lo puse allí escrito de las dos maneras, porque hasta ahora en la sociedad mapuche no hay acuerdos de un sistema de escritura, un alfabeto. Eso ocurre habitualmente con todas las lenguas, no es que esto sea raro. Generalmente los procesos de estabilización escritural toman entre 50, 70 años. Pensemos solo que el castellano se demoró 500 años hasta que Nebrija en 1492 establece la primera gramática. Así que unos pueblos, que en el caso de los pueblos originarios estén en pleno proceso de discusión de sus sistemas de escritura,
En realidad estamos, yo siempre digo, en los primeros 30 años de discusión. No es como para alarmarse. Personalmente creo eso. De allí que yo voy jugando con las formas de escritura y por eso les presento aquí el término Azmapu o Azmapu. Se pronuncia de la misma manera. Bueno, el Azmapu es el concepto que nos habla del paisaje del territorio, de los elementos que dan identidad, miren qué interesante, a un espacio geográfico, a su forma, sus características de flora, de fauna, clima, y qué hace que sea diferente de otros. Pero a la vez, no es solo esto, es también el conjunto de normas y reglas que definen las relaciones entre los individuos en su entorno natural, y aquí yo usé la palabra sobrenatural, pero para nosotros como mapuche no existe lo sobrenatural, sino que es todo parte de nosotros mismos. Lo interesante es que el concepto de Az también aplica para uno como ser humano. De mis características, de mi forma de pararme frente al mundo. Entonces tiene que ver no solamente con la naturaleza, sino también la relación entre mi yo humano con todos los seres con los que cohabitamos. Y de hecho, cuando uno se encuentra, se fija en el haz del otro, le ve, ¿no? Ahí le ve, y a veces uno dice, ah, mira, lo que está transmitiendo es aquello que va surgiendo desde mí mismo para el otro. Y no solo para el otro humano, sino también para la naturaleza, porque la naturaleza también me percibe como tal. Y esto hace que nosotros vivimos, ¿no? Y eso del vivir, nosotros lo llamamos mongen. ¿Qué es la vida? ¿Cómo vemos la vida nosotros? La vida no tiene solo una dimensión, sino tiene muchas dimensiones, varias, que tienen que ver con cómo nosotros vivimos y cómo caminamos en el tiempo. Y esto no solo nos incluye a nosotros humanos, sino a toda la naturaleza. Es el recorrido que decimos del Cuifi, que es decir, del pasado, hacia un futuro que se presenta a través de las distintas formas de la vida espiritual mapuche. Y aquí hay que pensar que no es solo una vida espiritual desarraigada de lo terrenal. O sea, es una vida efectivamente espiritual, pero tremendamente vinculada con lo terrenal. Que a veces como que se separa la vida espiritual de la vida cotidiana. Aquí no hay separación de lo cotidiano y de lo espiritual. O sea, no tiene mucho sentido hablar de una rica vida espiritual y de una actitud distante del espacio. Es decir, con todo el respeto lo voy a decir, pero para nosotros es muy difícil entender, por ejemplo, el claustro, la vida de claustro, porque la sentimos como desarraigada, ¿no? Del espacio, de las relaciones con otros, del vincularte con tus amigos, de irte por un camino, por un cerro, te topas con el vecino, etc. Eso para nosotros es difícil de entender, porque no puedes tener una vida espiritual alejada de tu vida terrenal. Entonces, eso es como un punto muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque se trata en el fondo de llegar en algún momento, hay todo un caminar hacia lo que es el Komemonien Komefelen. ¿Qué significa esto? Significa, y aquí me gusta porque no es solo el famoso concepto del buen vivir
Aquí es buen vivir para vivir bien, para estar bien. Por eso que se habla del mongen, vivir, felen, estar. O sea, no es solo esta idea tan alejada como señalaba, sino que siempre implica tener los pies pegados al piso. Mire, incluso cuando nosotros hacemos nuestros bailes tradicionales, el paso que se da cuando se baila no se separa el pie de la tierra, sino que siempre, no lo puedo hacer ahora por el momento virtual que vivimos, pero no sé si se ve, pongo mi mano y el movimiento del pie hace esto. O sea, trata de no separarse del piso mientras se hacen los bailes rituales. Eso es muy interesante porque en el fondo nos está diciendo que estamos en una dimensión muy en relación con los elementos espirituales y naturales, espirituales, con aquello que no necesariamente podemos ver tan concreto, pero que nunca dejamos lo concreto. Entonces, no te distancias, no haces esta separación de los espacios, de los mundos. Por eso que también hablamos de la circularidad del mundo. Y tenemos una frase que dicha en castellano es, la vida es un círculo y siempre nos volvemos a encontrar. Y cuando nos despedimos, es la forma peucayal, significa nos volveremos a encontrar. Y ese verbo, encontrar, que es en este caso P, es el encontrar con tocarse. Es distinto al encontrar solo con mirar. Este tiene que ver con, ahí es bien interesante ahí también, porque los verbos marcan distintos tipos de significados. En este caso, pen tiene que ver con el ver, pero yo toco al otro. Mientras que el quintún, que es el ver y observo, es con detenimiento y no necesariamente lo toco. Entonces, son como cuestiones que van dando cuenta también de una forma de concebir el mundo y sus relaciones. Como señalaba yo al inicio, nosotros somos che, persona. Muchas veces traducen como che, lo traducen como gente, pero che es la persona. Para nosotros está la idea de la persona. ¿Quién soy? Y cada uno de nosotros, según la visión mapuche, es un che, es una persona que tiene una ascendencia familiar, es decir, un de dónde vengo, que es el copalme. Y tiene un origen territorial, que es el de dónde surgí. ¿De dónde surjo? ¿De dónde? No es el venir familiar, sino es el de dónde surjo como ser en la tierra. Entonces, por eso es cada uno de nosotros, según esta visión, es origen, o sea, tierra, y ascendencia, historia. Por lo tanto, para nosotros, para avanzar hacia el futuro, siempre hay que tener muy claro el pasado. El pasado es fundamental. Entonces, cada persona tiene su tuwén y tiene su copalme. Y a través de eso nos conocemos también. Entonces decimos, Tain tuwén, tain copalme, o sea, mi origen territorial, mi ascendencia familiar, que es nuestro origen, nuestra familia, nuestra historia, en el fondo, nuestro camino. Pensando en la idea de camino de lo que viene de atrás y de lo que va hacia adelante. Es decir, no solo pensando, muchas veces cuando hablamos de camino, pensamos solo en el camino hacia adelante, como si lo de atrás no importara. Y en el caso particular del pueblo mapuche, para nosotros importa el camino de atrás y el de adelante. Porque puede que el de atrás venga con muchas piedras o con mucho barro. Entonces tú lo vas mejorando.
que al final esa es tu tarea, cómo recorres esta parte de tu vida, en esta dimensión en la que nos encontramos ahora y en la que por alguna razón hoy, 10 de octubre de 2021 a las 11 de la mañana en Chile, estamos nosotros conversando a través de este espacio virtual. Aquí ya hay una parte de mi camino y de ustedes, de sus historias también. Entonces son fundamentales y por eso es, un poco me voy a explayar un poquito más aquí, que mucha gente no entiende, por ejemplo, en el caso mapuche, la lucha política que se da por tanto tiempo sin parar. Pero aquí está la respuesta. Para el mapuche es sumamente importante ir curando el pasado. Y eso no se ha sanado en el caso de las relaciones de la sociedad chilena con la sociedad mapuche. Y por eso continúa. Y lamentablemente desde la sociedad chilena no ven este punto. Entonces, porque muchas veces, pero sí le dieron becas, les dieron la ley tanto, la otra, y siguen. Sí, pero es que el camino no se ha curado, el camino no se ha revisado, no nos hemos sentado a ver todos estos puntos. Entonces tiene que ver con ese tipo de situaciones que ocurre en particular con el mundo mapuche. Yo no voy a hablar de otros pueblos porque no conozco sus formas, pero en el caso particular nuestro es fundamental el tuwén, estar también en algún momento, volver al origen. De ahí que nos aparece este concepto y el título de la ponencia. Hueño Quintún Tain Folil. Hueño o Hueñón, Hueñotun, significa regresar, retornar, retomar. Y Quintún es mirar, buscar, retener con la mirada y en este caso retener con el pensamiento, con la práctica. Entonces, el retomar la búsqueda. De allí que, por ejemplo, cuando yo hablaba del Tubón y el Cupalme y lo que ha venido ocurriendo, que es muy interesante porque yo decía al inicio, hay un grupo muy importante de la sociedad mapuche criado en el mundo urbano que ha retornado a sus comunidades. Nosotros decimos acá, los que estamos en las comunidades, decimos que ellos simplemente están haciendo su Hueño Quintún. Están retornando a mirar su origen, a mirar su tierra, a mirar, aunque ellos hayan nacido en la ciudad, aunque sean tercera generación en la ciudad. Para el mapuche, eso no importa. Sigue siendo parte de su cultura y solamente está haciendo el retorno, el círculo, está volviendo al origen. Y uno vuelve al origen no necesariamente si ha salido recién, si salió, no sé, a los 15 años, a los 20 años. Uno vuelve al origen cuando el que se fue pudo haber sido el abuelo o el bisabuelo y el que está retornando es el nieto o el bisnieto. Para nosotros eso es igual, es Hueño Quintún. También es el retorno. Porque si se fijaban, hablábamos de la ascendencia familiar. Esa es toda una línea que la misma que volvió, que retomó. Y uno no tiene un solo origen, muchas veces tiene varios orígenes y eso le permite recorrer el mundo. Por ejemplo, una mujer de Temuco, que ahí llamamos Huenteche, se casó con alguien de aquí de la costa. Su descendiente ya tiene dos orígenes. Y puede retornar y circular entre esos orígenes. Por eso que tengo un amigo mapuche que dice, al final somos ciudadanos del mundo, porque si nosotros escarbamos hacia atrás, tenemos muchísimos orígenes. Pero tenemos que hacer conciencia de que siempre hay que retornar. Mi madre tenía una frase que decía, el hombre
lo usaba con hombre, el hombre siempre tiene que volver al lugar de donde nació. Y no se refería a que yo nací específicamente a Juan, que nació en tal parte, sino que se refería a que todo su origen siempre retornaba. Para nosotros el retorno es sumamente importante. Hay un retorno que es físico, pero también hay un retorno espiritual. Generalmente uno parte haciendo el retorno espiritual y después necesita hacer el retorno físico. Y aquí nos aparece este concepto que se llama Itrofilmongen. Y ahora nosotros estamos diciendo, como pueblo mapuche, a la sociedad chilena, Wiñoquintuntaín Itrofilmongen. Es decir, el retorno a nuestra vida profunda. Porque este concepto tiene que ver cómo se organiza la vida, donde cada uno de los seres que habitan los diferentes planos de la existencia, diferentes planos digo, porque para nosotros no se trata solamente de este plano físico en el que yo ahora me encuentro, sino también en el espacio en el que viven los seres de la naturaleza. Y donde viven también mis antepasados, que ya se fueron antes que yo, que están en el otro lugar, digamos, allá en el Huenumapu, decimos, que es como la tierra de arriba. Los sacerdotes la mal tradujeron como cielo, pero no corresponde al cielo porque las lógicas son muy distintas del cielo descrito por la cosmovisión cristiana. En el Itrofilmongen estamos cada uno de nosotros. Y aquí me gusta mucho hablar de Itrofilmongen, porque aquí aparece un concepto precioso, que es el concepto de la diversidad. Porque este concepto abarca a todos los seres que habitan la naturaleza, las aves, los animales, los insectos, los reptiles, peces, animales marinos, pero además a los elementos existentes, el agua, y el agua con todas sus posibilidades, río, mar, esteros, lagos, lagunas, la tierra, el subsuelo, los minerales, el aire, los bosques, arbustos, las flores, las hierbas medicinales. Y aquí es bien interesante porque todos estos elementos compartimos y nos acompañamos mutuamente en el existir. ¿Y por qué aparece el bello concepto de la diversidad? Porque en el fondo está diciendo que hay muchas formas de vida, diferentes formas de vida, que tienen que existir y cohabitar en el mismo espacio. Entonces, por eso voy a sacarlo nuevamente a colación. ¿Por qué el mundo mapuche alega contra las forestales? Porque eso es plantación completa, todos iguales. Se pierde la belleza de la diversidad del bosque. Una plantación no es un bosque. Entonces, allí no hay Itrofilmongen. Me ha pasado, me dicen, oye, pero ustedes están alegando defendiendo la naturaleza y alegan contra las forestales. Y uno le dice, sí, pero eso es uniformidad. Se pierde la belleza de la diversidad, lo heterogéneo del mundo. En el bosque cohabitan, conviven diversidad de seres, plantas, animales, aves, hierbas medicinales, incluso veneno también, porque hay de todo allí. Entonces, este último tiempo, yo le digo, cuando también aparece, porque esto también nos permite
salir y no caer y tener ojo con los esencialismos. Todos los mapuches son de esta manera, todos son así. No, porque ahí seríamos plantación y no bosque. Perdimos la belleza de la diversidad. De lo que se trata precisamente el Lichofil Monguén es aceptar y vivir, comprender que la vida es una diversidad. Entonces, por eso es tan relevante para nosotros este concepto en este último tiempo. No en este último tiempo, desde siempre. Quiero decir, lo hemos relevado con más fuerza en este último tiempo. Y allí esto se vincula con otro concepto que es el concepto de la territorialidad, pero el territorio con respeto. Es decir, todos los espacios de la naturaleza tienen sentido y significado. Y aquí nos aparece, cada espacio tiene un ñen. ¿Qué es un ñen? Un ñen para nosotros es un ser al que no podemos ver, pero que vive en un espacio natural y está allí. Por lo tanto, como es dueño de ese espacio, no podemos llegar y tomar su espacio. Miren, yo allí seleccioné una foto. Ustedes ven una figura redondita. Esa es una bolita de tierra. Esa bolita de tierra es medicinal. Cuesta mucho encontrarlas ahora. Yo la encontré el año pasado buscando. Cuesta mucho porque con la construcción de las carreteras, como los espacios, las carreteras llegan y pasan, entonces muchos espacios se han ido perdiendo. Y esta estaba ahí a la orilla del camino. Entonces yo dije, de seguro aquí había ñen que nos entrega medicina, porque esa bolita de tierra se hace un procedimiento y sirve para curar las hemorragias tanto en hombres como en mujeres. Y por eso, para nosotros, cada espacio tiene un ñen, y cuando se transgrede o se abusa de esos espacios, se afecta a la persona. Especialmente a la infancia. Y eso explica para nosotros el surgimiento de las enfermedades. Enfermedades que ahora actualmente muchas veces se les considera de orden psiquiátrico. Por ejemplo, esquizofrenia, también el alcoholismo. La tasa de suicidios, por ejemplo, en el Alto Biobío, subió muchísimo después de la construcción de la represa de Alto Biobío, y donde no se pudo, a pesar de toda la movilización social, no se pudo detener esa construcción, y posterior a eso, la cantidad de chicos de menos de 21 años que se suicidó es muy alta. Hay estudios sobre eso. Y para nosotros como mapuche, tiene que ver con la transgresión del espacio. Nosotros decimos que si en verdad conversáramos más con los espacios, se evitarían muchas enfermedades. Porque el estar sano también tiene que ver, el comer folén que yo nombraba al inicio, el estar bien, tiene que ver con que yo estoy bien con todos los que yo convivo. Entonces, y lamentablemente, generalmente se afecta la infancia, la adolescencia con las transgresiones. ¿Por qué? Porque se supone que yo adulto ya conozco de esto y mi tarea es ir orientando. Entonces no necesariamente caigo yo enfermo como adulto, sino que los niños
los adolescentes. Ahora, en este contexto de hegemonía del poder económico occidental, en este caso, del modelo capitalista, lamentablemente estamos cada vez más enfermos en el caso mapuche. La cantidad de patologías que han aparecido en estos últimos 20, 30 años en nuestra sociedad, desde nuestra perspectiva, tiene que ver principalmente con las transgresiones de la naturaleza. Entonces allí no logran conversar las medicinas tampoco. Entonces son como formas de entender que son distintas. Para nosotros la sanación tiene también que ver con la sanación del espacio que ha sido violentado. Y a veces nos sanamos nosotros, pero no sanamos el espacio violentado. Entonces la enfermedad se va un tiempo, pero retorna. Por ejemplo, los cuerpos de agua. Están los esteros, los ríos, los tayenco, no supe traducir bufco, pero sería como agua que fluye desde la tierra. Bueno, el mar, los lagos. Y lo saco a colación porque los espacios más transgredidos son precisamente los espacios de agua, con la construcción de los sistemas de agua potable, por ejemplo. Y ahora ustedes me van a decir, bueno, a mí me han dicho muchas veces, oye, pero entonces no ponemos agua potable. No. ¿Qué es lo que se hace cuando yo llego a una casa que no es mía? Yo pido permiso. Converso con el dueño de allí. Nosotros, si creemos que hay allí otros seres viviendo, entonces yo no voy e instalo el nuevo sistema de regadío sin pedir permiso al dueño del estero de dónde voy a sacar el agua. Cuesta muchísimo en este caso con los organismos públicos hacer entender esto, porque en ningún momento está diciendo no instales el sistema de regadío, no instales el agua potable rural, en ningún momento se está diciendo eso, sino que te está diciendo conversa antes para que no pase nada después. Porque generalmente los que allí están viviendo tienen algún tipo de vinculación con ese ser que allí habita, pero como ha ocurrido durante décadas, esto que yo les estoy compartiendo ahora, ustedes aquí es para mí un gusto que lo escuchen. Pero esto mismo, cuando lo conversamos con otras organizaciones de gobierno, del Estado, es como, no todo el mundo tiene sensibilidad frente a eso. Entonces suena como, no importa. Y la gente está diciendo, es que si no lo hacemos, después no vamos. Porque uno sabe que es así, porque uno ha soñado, porque uno se ha encontrado con esos seres a través de sus sueños. Y cuando no hay este acuerdo, porque se hacen acuerdos también, se hacen acuerdos con los seres, se hacen pagos, en el fondo un acuerdo de relación. ¿Por qué nuestras mujeres y hombres sanadores, los machi, cada vez que sacan una hierba medicinal, antiguamente, bueno, todavía lo hacen, algunos dejaban cintas de colores en el arbolito, ¿no? Donde, como un regalo, gracias por lo que tú me das. Cantaritos de greda, distintas cosas. Canciones también, se daban muchas canciones. Y esa es una forma de relación, y esa es una forma de yam, ¿no? Yamuwen, el respeto. El lekuwen, el respeto mutuo. Porque incluso ha pasado que
uno sueña previo, ¿no? Con los seres que habitan los distintos espacios. Entonces tiene que ver que para nosotros muchas enfermedades tienen que ver con cómo me fui relacionando con los distintos elementos de la naturaleza. Lo mismo ocurre con la tierra. Allí puse un dibujito de una fotito en realidad de un camarón de tierra. Ese es del campo de mi prima. Ahí está la parte ahí y mi prima nunca en ese sector, que sería visto por un agrónomo tradicional, sería como un excelente espacio para cultivar papas. Pero esa parte allá no se molesta porque ahí viven todos los camaroncitos. Y además todos los inviernos nos entregan su comida. Sacamos camarones. Entonces, ¿por qué no continuar en esta buena relación? Y la prima ahí busca otro pedacito de tierra para cultivar sus papas. Entonces, muchas veces, desde esa perspectiva, nuestros territorios son mal aprovechados. Pero ¿cómo? El modelo capitalista dice tienes que usarlo todo. Es más, ahí tendrías que drenar, producir hacer un poco de relleno y tendrías las mejores papas. Y el mapuche te dice, ¿y los camarones que viven ahí? ¿Quién soy yo para ir a sacarlos de su casa? ¿Por qué los tengo que sacar de su casa? Entonces, claro, aquí ahora comienza el tema de tierra, que cada vez tenemos menos tierra y el sistema nos obliga a tener que drenar. Y en un tiempo más se enfermó. ¿De qué se enfermó? De reumatismo. Y le hicieron muchos exámenes médicos y nadie entendió de dónde le vino este reuma. Y nosotros dijimos, pero claro, pasó con su máquina, echó abajo todo lo que había allí y todo ese dolor que ese ser sintió, se lo pasó. Entonces, por eso decimos, ¿cuántas enfermedades se podrían evitar si conversáramos más con los otros seres que habitan? Entonces, que habitan en los cerros, en el bosque, en las montañas, en los campos, en el subsuelo, los minerales, las piedras. Yo pensaba, lo conversaba con un amigo que trabaja con el tema de el norte de Chile, el cobre y las enfermedades que hay allí. Le hemos dado mucha vuelta. ¿Por qué sacamos tanto, no? Y porque nosotros no estamos solos. No soy yo una sola persona, porque yo crezco en una familia. Esa familia está integrada, esa familia compone un conjunto de comunidades, que ese conjunto de comunidades forma lo que nosotros llamamos un territorio o un rewe. Ahí están los términos que irían, ¿no? Che, Reima, Lof, rewe. Cada uno de estos términos está enlazado. Y aquí precisamente vuelve a aparecer el concepto del origen territorial y familiar. Y para que se pudiera entender todo esto, para que pudiéramos nosotros no perder todo esto, es sumamente importante cómo somos como personas, cómo nos formamos a través del crecimiento, a través del momento en que llegamos a esta tierra, a esta dimensión de la tierra. La gran aspiración es llegar a ser kimche, persona sabia. Lamentablemente se ha malinterpretado este concepto. Ha sido no creo que con mala intención, un error desde la academia
llamar quinche a toda aquella persona que conoce un poco de historias y sabe hablar bien mapuzungún. Según eso, hasta yo podría ser un quinche. Pero para el mapuche tradicional, el quinche es la aspiración que tenemos a lo largo de nuestra vida, porque tiene que ver con valores que uno va adquiriendo. Por ejemplo, el valor de ser justo, norche, el valor de la justicia, la generosidad, comeche, ser generoso con uno, con su conocimiento, con sus posesiones. El tema del nehuenche. Ahora la palabra nehuen a veces me da susto, que sale por todas partes. El nehuenche tiene que ver con la fortaleza física y espiritual. Es difícil, yo creo que es una de las más difíciles porque tiene que ver también con cómo cuido mi cuerpo, si fumo, si consumo alcohol, cómo me cuido para estar tan bien fortalecido. Y es cierto que la palabra nehuen significa energía, también significa fuerza, fortaleza, pero no es como para andarla tirando así como a cada rato, ¿no? Y es complejo porque tenemos una sociedad mapuche con severos problemas de salud, de alcoholismo, de diabetes, de enfermedades hepáticas. Entonces, nos cuesta ser nehuenche. Está difícil. Y por otra parte, rufche, que tiene que ver con la verdad. ¿Cómo voy con la verdad? ¿Cómo voy con la, no verdad, con la honestidad? Esa es la palabra, honestidad. Entonces son aspiraciones que toman tiempo, que toman trabajo. Entonces, no sé si uno llega a quinche a lo largo de su vida. Otros lo dirán, ¿no? Cuando uno haya partido. Pero no es fácil. No es fácil ser quinche. Por eso lo que yo les señalaba, que he discutido bastante sobre este concepto, porque no se trata solo de tener un cúmulo de conocimientos. Hay muchísimos mapuches que tienen conocimientos preciosos de cuentos, relatos, manejo de la lengua en nivel especializado, pero no son generosos, por ejemplo. O son violentos con la esposa. O si es mujer es violenta con sus niños. O le levanta calumnia a los vecinos. Entonces no es eso, no contribuye al comer feliz, buen vivir y estar bien. Entonces, por eso que esto no es fácil. No es fácil llegar a este punto a decir, soy quinche. A veces, yo personalmente me impresiono cuando me encuentro con gente en eventos y me dice, yo soy un quinche. Yo digo, wow. Cuando lo primero que tiene un quinche es humildad. Hay una frase que le enseñan a uno en la infancia, que me disculpe la traductora, la voy a decir en mapuzungún, pero después la voy a traducir. Dice, malmachen el ayaini, no serás nunca un prepotente. Coilachen el ayaini, nunca serás mentiroso. Porque la prepotencia se asocia a la mentira. Entonces, por eso me he detenido con lo del quinche, porque más de alguno de ustedes, si alguna vez se interesa en el tema o lee sobre el quinche, tanto, sí, el quinche tiene que ver con el dominio de conocimiento
entendiendo en este caso el conocimiento de la lengua, el conocimiento de la historia, el conocimiento de los principales aspectos sociales, los relatos, pero no necesariamente, eso es solo una parte. Y es quizás la parte que todos podríamos de alguna manera adquirir, llegar a adquirir. Pero es totalmente distinto a llegar a ser justo, generoso, generosa, fortalecido física y espiritualmente, y sobre todo vivir con honestidad. Entonces, eso cuesta, y por eso toma, me imagino, tiempo, toma un camino, es el camino. Y aquí me gusta mucho esto, porque uno se pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a llegar a ser kimchi en la vida? Porque yo también creo que si vivimos si vivimos en esta diversidad de mundos, este conocimiento lo compartimos, lo estamos compartiendo ahora, y seguro les puede salir a ustedes la pregunta, pero ¿cómo se puede llegar a ser kimchi? Bueno, se dice que hay todas estas formas, pero que son complementarias. O sea, no una primero, otra después, no, primero yo hago esto, después. No. No es un manual. Es el cómo voy por el mundo. Donde aquí aparece la palabra kimon. También la tenemos como aprender. ¿Saben por qué no la traducimos muchas veces como aprender? Porque tenemos otra palabra para aprender, que es la palabra asam, pero no la usé aquí, y usamos kim, porque kim tiene que ver, pero el aprender para ser sabio, ¿ya? Y eso significa retenerlo, quedárselo. Y aquí es muy especial, porque esto no es solo para los niños, es para todos nosotros. Y a mí me gusta porque hasta suena bonito al pronunciarlo, miren, es como un cantito. Kim Kintun, Kim Kautun, Kim Kontun, Kim Teumatun. Es aprender buscando, aprender jugando, aprender participando, y uno relevantísimo en el mundo mapuche, que es el aprender soñando. El aprender buscando lo estamos haciendo siempre. Y en el caso de los niños, estamos como padres, como madres, siempre uno está observando para que ellos aprendan buscando, y no darle las cosas, no darle las cuestiones hechas. No le doy el pescado en realidad, que busque el pescado. Y que lo disfrute también. Por eso el aprender jugando es sumamente importante en el mundo mapuche. Porque eso se ha perdido un poco. El modelo educativo, la verdad es que no promueve necesariamente estas formas de adquisición de conocimiento, de formación. El aprender jugando muchas veces es muy criticado, muy coartado en el sistema, por más que ha habido transformaciones en la pedagogía en estos últimos 30, 40 años, todavía los chicos se quiere que estén, todavía se espera que ellos estén sentados, sin moverse, en la sala de clases, por ejemplo. Mientras que acá se promueve el aprendizaje a través del juego. Cuando nosotros hacemos nuestras ceremonias sagradas, una de las cuestiones que tienen durante el proceso de preparación es el juego. Se juega muchísimo. Y aquí se espera participación, el aprender participando, el aprender haciendo, literalmente sería. Literalmente es el aprender entrando. Consum significa entrar. Yo me hago parte de.
Y el Quimpehumatun tiene que ver con el aprender soñando, pero no el aprender soñando, oh, me voy a ganar la lotería. No, tiene que ver con el sueño. Con que en el sueño, a partir del soñar, yo aprendo porque allí yo converso con los otros seres que habitan en estos, que viven en todos los espacios en los que yo convivo, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones que son complejas. Una situación más particular en mi comunidad, en otra comunidad, no en la mía, se eligió un joven dirigente, un lonco nuevo. No ha habido buenos sueños de su conducta, porque él, desde que lo eligieron, se volvió muy prepotente y no escucha. Y estamos todos preocupados, porque parece que no ha tenido sueños, o no ha dejado su mente, no ha dejado su cabecita para que los sueños entren. Porque aprendió, se le ha formado durante 3 años para llegar ahí. 3 o 4 años, creo. Pero algo está pasando allí. No sabemos. Se perdió, decimos nosotros. Porque está aprendiendo, aparecen todos los eventos públicos de los nuevos caminos que se están haciendo, las carreteras y todo, y que están muy bien, que nos representen y todo. Pero para nuestra ceremonia no se ha preparado. Y entonces él después quiere dirigir, pero no sabe y no se deja acompañar. Entonces ahí uno empieza a decir, bueno, aquí lo mismo que yo decía hace unos minutos, parece que eso de que no vayas a ser prepotente, parece que aquí no ha funcionado mucho. Tal vez debería esperar un poco más. Bueno, ahí ellos lo decidirán, ¿no? Pero hay estos puntos del disfrutar, del aprender buscando, del aprender jugando, del aprender participando y el aprender soñando, van ocurriendo de manera paralela. Y no solo en la primera infancia, sino que durante toda nuestra vida. Lo aprendemos, sí, en nuestra primera infancia. Y aquí, por ejemplo, pasa ocurre una situación que yo no sé si ocurrirá en otros países, que en principio los niños son silenciosos en la sociedad mapuche. Son muy silenciosos los primeros años de su vida. Porque la formación, esto que decíamos antes, se hace a través de los sueños, a través del hablar, a través del sistema de creencias y a través del respeto mutuo. Y aquí aparece una palabra que es fundamental, que es la que allí aparece en la lámina, que es alkun, significa escuchar. Entonces a uno lo forman para los primeros años de su vida que escuche. El arte de escuchar, la habilidad de escuchar, la aprendemos, según la lógica mapuche, los primeros 12 años de nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos forman para escuchar y cuando llegamos a la escuela nos exige producir. Por lo tanto, todos los niños mapuches sacamos mala nota. Y la queja constante del sistema es, estos niños no escuchan. Perdón, estos niños no hablan.
se quedan ahí nomás. La profesora dice, y nos mira y nos mira. Nos miran y nos miran. Y no dicen nada. Entonces uno está escuchando. Uno está aprendiendo. Es su primera etapa. ¿Por qué? Porque en la primera etapa aprendemos a escuchar a los sueños, a través del hablar, aprendemos a escuchar a los que nos rodean, aprendemos a escuchar el habla de la naturaleza, aprendemos a escuchar las oraciones rituales, aprendemos a escuchar al otro. Entonces aquí se produce este desencuentro cultural en que en una cultura me enseñan a escuchar, pero en la otra me enseñan a hablar, donde se premia además al que habla más. Y entonces, después, quedamos que nuestros niños, y esto es una realidad acá, están todos evaluados con déficit atencional, con problemas de comprensión. Están todos en los cursos de programas, se llaman PIE, Programas de Integración Escolar. Nosotros con la psicóloga Paula Alonqueo, que es mapuche igual que yo, hemos trabajado allá hace más de 5 años tratando de explicar que se trata de una manera distinta, de un sistema de crianza distinto. Porque esos niños después de esa edad van a producir, pero no los van a parar. Yo soy una lora ahora. Porque uno está formado aquí para estar, no supe cómo traducir la palabra quiñeucletuyin, del verbo quiñehuen, que significa unidos. No sabía cómo, entonces puse la palabra enlazados. Porque aquí aparecen varias formas que nuevamente se vinculan con todo esto y que tienen que ver con esta relación ser humano, en realidad no sé si es ser humano, sino el litrofil mongen en el fondo, cómo se vincula. Entonces tenemos al kutun. ¿Se acuerdan que en la lámina anterior hablé de escuchar? Claro, porque es lo primero, el escuchar. Después, no solo escuchar, hay dos formas, nosotros tenemos dos formas, el escuchar y el escucharse a uno y el escuchar a otros. Miren qué bonito, los verbos aquí dan las dos formas. Y eso tiene que ver con el vincularse con otros a través del saludo y el saludarse. Y no solo a otro ser, a mi vecino, sino que aquí el saludarse con el pájaro, con el árbol, con el agua, con el mar, con todo. Porque lo aprendimos a escuchar desde el inicio de nuestra vida. Entonces aprendimos su lenguaje, aprendimos su idioma, qué quiso decir. ¿Y dónde nos habló? Nos habló con distintos sonidos y cuando quiso profundizar más, nos habló en los sueños. Por eso es importante el Guiño Quintún y el Tupul Pasumun, el recordar, reencontrarse y la memoria. La memoria es fundamental. La memoria en la sociedad mapuche es ampliamente valorada. Por eso generalmente nuestros líderes y lideresas son aquellos que tienen mejor memoria. La capacidad mnemotécnica es considerada una gran habilidad que no todos tienen. Y cómo nos seguimos enlazando, cómo nos seguimos vinculando, como acabo de señalar, a través del soñar.
El peumato en el mundo del sueño es muy, muy importante. Todas las personas pueden soñar según la lógica mapuche. No solamente los especialistas médicos, como la Machi, como la Laguentuchefe. Jacqueline, 3 minutos Perdón. para que demos paso a las preguntas. Así que 3 Uy. minutos si puedes. Bueno, estoy Está muy terminando. interesante. Es muy Bueno. interesante, pero para que puedan preguntarte la audiencia. Gracias. Bien, gracias. Como decía entonces, estos 4 conceptos es acciones en el fondo, el escuchar, saludar, recordar, rememorar y el soñar, permiten que el buen vivir es posible si el Estrofilmonien existe. Todo esto es posible siempre y cuando esta vinculación entre todos los elementos ocurra. Y en el caso nuestro, el grupo, nuestro grupo que es humano, puede hacer todo esto si en verdad se da el tiempo, pero parte por escuchar. Y eso es difícil en estos tiempos, que estamos plagados de sonidos por todos lados. Yo no alcanzo, hay una cita de Álvaro Bello que me parece muy interesante, que es con la que quiero cerrar la presentación, que dice que el sueño de la homogeneidad ha fracasado, de modo que en los tiempos actuales la opción es enfrentar el cosmos de la diferencia, pero sin idealizarlo. Eso es muy importante, porque a veces caemos en la idealización también y eso nos separa de la realidad. Y esto implica entender la belleza de la diversidad, integrándola en todas nuestras prácticas cotidianas, en las laborales, en las políticas, en las científicas, donde validamos y legitimamos a este otro, a esta otra diferente. Yo aquí le agregaría a Álvaro Bello que no solamente es humano, donde valoramos y legitimamos a este otro diferente como persona, pero también como parte de la naturaleza, superando los prejuicios, la discriminación y buscando descolonizar el pensamiento como un factor, porque desafortunadamente la colonización ha sido el factor que ha reproducido las relaciones desiguales. Y ahora sí que llegué a los 3 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, muchas gracias, muy emocionado por tu conferencia. Damos la palabra entonces para la audiencia para que puedan hacer sus comentarios y preguntas a Jacqueline. Muchas gracias. Alejandro y después Salvador, por favor. Mari Lamien, Ay, Mari. quiero partir comentándole que para mí es un honor poder compartir el Nutram con usted. Te leí a ti. Estoy muy emocionado, feliz de escucharle sus palabras con tanto kimun. Agradecido al profesor Sergio que nos hizo esta invitación. Comentarle que, y de ahí va mi pregunta, con mucho respeto voy a decir estas palabras. Profesor Sergio, cuando estaba hablando de cómo entendía la terapia, Eugene Gendlin, como un escuchar al otro con empatía, con amor, entendiendo que la sanación viene de la conexión profunda que hay, de un vínculo que hay con el otro.
Yo le dije, ¿sabe, profesor? Yo respeto mucho a Eugene Yende, me imagino que debe ser una persona muy, muy sabia, pero estoy enojado. Estoy enojado con los occidentales porque no han occidentalizado. Estamos estudiando cosas como verdades, como una mentira moderna, occidental, homogeneizadora, colonizadora, y, y se nos olvida que a la vuelta de la esquina está el pueblo mapuche, que es el pueblo de la tierra, que puede ser de la tierra de la Via Yala, que nos dicen que el Kimun viene del Piuque y que el Nutran Kimun es la conversación sabia que nace del corazón. ¿Por qué? ¿Y cuál es mi pregunta? Y lo voy a hacer con todo el respeto del mundo. ¿Cuál es el sentido que le ve usted hoy en día a todo un florecimiento de terapias, focusing, mindfulness, respiración holotrópica, gestal, que nacieron en Occidente, que nacieron desde los problemas que había en Occidente, con una visión occidental de la vida, para una realidad como la nuestra? Y con esto termino, tomando en cuenta que, por ejemplo, el movimiento zapatista dice que estamos en la Cuarta Guerra Mundial, donde lo que está en juego es la humanidad, finalmente. La vida de los seres humanos y la naturaleza es la que está en juego, y este relativismo postmoderno, eso lo hago con mucho respeto Sí, y no hay problema. La pregunta muchas es para gracias. mí o para Sergio. Para usted. Ah, perfecto. ¿Puedo responder al momento, cierto? Ahora. Ah, Por favor, sí. sí, sí. Nosotros como mapuche, y aquí voy a hablar como hija de alguien que se dedicó toda su vida a la medicina, como nieta de alguien que se dedicaba a la medicina. Nosotros hemos visto todas estas terapias porque creemos que la sociedad occidental las necesita. Los pueblos no han conversado a través de los siglos, lamentablemente. La sociedad occidental no ha conversado con nosotros, no nos ha visto. Hemos estado invisibles por siglos. Hace poco tiempo que estamos comenzando a vernos. Ustedes son seguramente distintos porque me invitaron a mí y no invitaron a un súper experto en doctorado en los temas que ustedes manejan. Me pidieron en esta ocasión que yo compartiera. Pero esto no es común. Lo que ustedes están haciendo ahora en este momento no es lo que pasa habitualmente. Vivimos en un mundo donde lo que más se valora son cuántos posgrados tiene uno y cuántos papers tiene publicados. Entonces, yo recuerdo en mi infancia, mi mamá decía, bueno, tienen que buscar sanarse porque la sociedad occidental está más enferma que nosotros. Nosotros, como yo les decía, ahora en estos últimos 30, 40 años nos han aparecido todas las patologías que yo les mencionaba. Pero la sociedad occidental ha ido creando sus propias formas de búsqueda, sus propias formas de sanación. Focusing, no puedo pronunciar, mindfulness. Sí. Y eso, lo que uno puede decir es que es un poco triste que lo hayan tenido que pensar tanto cuando estaba efectivamente, como tú dices, Alejandro, al lado. O sea, nosotros hemos estado siempre aquí y nunca nos hemos negado a compartir. Y eso, bueno, el mismo movimiento zapatista lo viene diciendo desde el 97, ¿no? Desde cuando irrumpen en la política mundial.
pero nosotros en general lo vemos como parte de la sociedad occidental y de sus búsquedas también. Y qué bueno que lo busquen, que busquen maneras de poder sanar sus dolores, porque el mundo está tremendamente entristecido y tremendamente adolorido. Yo siempre he pensado, cuando pienso en una metáfora del mundo, y especialmente de Chile, yo siempre digo que el mundo está quebrado como un hueso. Y cuesta mucho sanar las quebraduras. Cuando alguien se rompe un hueso, le toma mucho tiempo. Y a veces se opera, pero no se recupera. Entonces, en ese sentido, se entiende que han buscado maneras de sanar, han buscado formas de poder explicarse muchas situaciones, de poder acompañarse también en sus distintas enfermedades, en sus distintas patologías. Lo que a veces cuesta entender es que ¿por qué no nos han visto antes? Uno dice, ¿por qué no nos vimos antes? ¿Por qué nos dimos esta conversación hace mucho tiempo atrás? La estamos dando ahora. Y tal vez no hubiera necesitado hacer como tanta vuelta, tantos años de estudio, cuando era mucho más simple, ¿no? Era mucho más simple, pero es porque en verdad la sociedad occidental nos ha invisibilizado, no nos vio. Y además tiene que ver con otra cosa, tiene que ver también con la validación de la ciencia. Los conocimientos de los pueblos originarios nunca han sido considerados ciencia. Es como que se les considera superstición, folclore. Entonces, además, como no hemos estado formados en el sistema tradicional de educación, entonces, claro, no se ha leído, no sé, a todos los filósofos no se leyó a Sófocles, no se leyó a Aristóteles, ni Platón, ni etcétera, la cuna, digamos, del conocimiento occidental, entonces eso no vale. Pero eso tiene que ver también con el modelo colonizador, tiene que ver con el modelo de conquista, de cómo a partir de 1492 llega Colón y se instala con un sistema de creencias, con un sistema de dominación. Entonces, si usted me pregunta a mí, la verdad es que yo no me molesto, no me enojo. O sea, nosotros, eso mi mamá siempre decía, bueno, ellos verán cuándo nos encontraremos. O yo soy muy optimista, pero yo le tengo mucha esperanza a la conversación. No va a ser hoy, tal vez se demorará 10 años, no sé, pero le tengo esperanza porque insisto, este es un bosque, vivimos en un bosque y nos tenemos que encontrar. No podemos continuar siendo plantación forestal. Jacqueline, te voy a Entonces, interrumpir porque perdón. el tiempo se nos fue, no, muy bien, y le doy la palabra a Salvador muy breve porque estamos terminando, lamentablemente, y voy a invitar a todos los asistentes que por favor en el chat coloquen frases que les surgieron desde el corazón o preguntas para que lo podamos transmitir a todos porque lamentablemente no podemos expandir el espacio, pero escríbanlo por favor en el chat para que lo podamos compartir. Y escuchamos a Salvador brevemente que quiere hacer una pregunta o un comentario, Jacqueline. Gracias. Jacqueline, muchísimas gracias. Quisiera ver si nos puedes comentar un poquito más sobre a qué te refieres, cómo viven ustedes esta cuestión del escucharse, entendido el escucharse como el escucharse a uno mismo y también el escuchar a otras personas y el escuchar a la naturaleza, al entorno. El escuchar está muy asociado también con el soñar. Está absolutamente vinculado con el soñar. Por eso es muy importante cada mañana la primera frase que yo recibí en mi crianza era, ¿qué soñaste? ¿Qué soñaste? Porque eso tenía que ver, mira lo que implica, con que yo me escuché a mí misma, me escuché lo que me conversaron en el sueño, y es este otro que me pregunta,
qué escuchaste, o sea, qué soñaste, el que me escucha. Ahí está la relación del escuchar y el escucharse. Y el escuchar a la naturaleza tiene que ver con cómo yo camino este espacio, el territorio físico en el que ando y lo que observo allí. La observación y la escucha son sumamente importantes. Y el escucharse al otro no tiene que ver necesariamente con lo que el otro me diga, sino que también, al principio se acuerdan, no sé si lo recuerdan, pero ya llevamos rato, hablé del haz, de esto que yo lo traduciría como el semblante. O sea, como el quién soy, qué es lo que voy transmitiendo. Entonces, eso también tiene que ver con el escuchar al otro. Y en ese escuchar, yo también puedo aportarle a este otro por si tiene alguna necesidad, que no necesariamente puede ser que esté enfermo, puede que tenga tristeza, o también la alegría. No pensemos siempre que se trata de lo negativo, ¿ya? Porque a veces siempre estamos pensando en que es tal vez yo lo centré mucho en lo de las enfermedades, pero también tiene que ver con las alegrías, también tiene que ver con los triunfos, también tiene que ver con los buenos sueños. O sea, los sueños no son siempre malos, tampoco soñamos todos los días, no somos soñadores diarios. No sé si existirán esas personas que todos los días tienen mensajes, pero sí uno todos los días puede escuchar al otro, puede escucharse uno y puede escuchar a su espacio. Por eso que es bonito el concepto del Guiño Quintún, que es el retorno de la mirada, porque eso implica el escuchar. Desde esta perspectiva, digamos. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Jacqueline. Ajá. Bien. Gracias, Jacqueline. Ha sido tan hermoso escucharte. Me ha reestructurado mi repensar la psicoterapia, tu charla, en Gracias. este ir al buen vivir, al Kyun Mongen, que es posible con ese Itrofil Mongen que exista, Sí. ¿no? Y eso lo encontré maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de poder compartir algo que es propio nomás de nosotros. Y ustedes tienen que saber, y yo lo quiero decir especialmente a los chilenos que están, la sociedad mapuche tiene todas las ganas del mundo de conversar y compartir. Muchas gracias. Te Me saludo voy a a todos. retirar. Debo Te callar. saludo a todos. Muy bien, pues hacemos una pausa de 15 minutos para que nos puedan ir asentando todo esto que nos compartió Jacqueline. Y en 15 minutos estaremos en las mesas redondas. Les recuerdo que hay dos que pueden escoger a cuál asistir. Uno está en la cuenta azul, el otro está en la cuenta café. Nos vemos en un rato.